Muy buenas tardes. A nombre de la Academia Nacional de Arquitectura, le damos la más cordial bienvenida a nuestros colegas y al arquitecto Porfirio Gómez, que preside el capítulo de Chiapas, para la presentación que nos harán el día de hoy de un panorama de la arquitectura de Chiapas, iniciando en esta primera sesión con todo lo que corresponde al prehispánico. Le doy sin mayor preámbulo la palabra al arquitecto Porfirio Gómez para que haga la presentación de nuestros ponentes. Y adelante, Porfirio, bienvenidos. Y muy amable, gracias, Toño. Buenas tardes a todos los que asisten a esta sencilla charla, de la cual consideramos puede hacernos reflexionar lo del pasado y del presente de nuestra profesión, ¿no? La arquitectura y el urbanismo. Antes que nada, me gustaría presentar algo sobre nuestro capítulo, la conformación de nuestro capítulo, si me permiten. Muy sencillo, no nos quita mucho tiempo. Bueno, nuestro capítulo es aquí en el estado de Chiapas como región, y se integra como capítulo, nos entrega los testimonios el arquitecto Francisco Covarrubias el 14 de septiembre del 2013. Ahí nos está entregando, es la ceremonia de cuando nos entrega los testimonios, ya donde pertenecemos como integrantes a la Academia Nacional. Posteriormente, en el 24 de abril del 2013, firmamos la escritura pública donde nos constituimos como capítulo, el acta constitutiva, para formarnos como capítulo. Y estamos los que integramos el capítulo, somos de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, y aquí están todos los que estamos integrando. El arquitecto Carlos Arturo Penagos López, lamentablemente él ya se nos adelantó. El arquitecto Fernando de la Fuente España, el arquitecto Héctor Adolfo Tobar Fernández, Isauro Camacho Pascasio, Jorge Joaquín Farrera Olmedo, José Luis Orantes Aramoni, José Toledo Castillejos también, que se nos adelantó lamentablemente, Julio César Cifuentes Constantino y un servidor. Y de Tapachula, el arquitecto César Alberto Nolasco, quien nos acompaña en este momento, Hans Fernando Caps Vela, José Antonio Nolasco de Gives, José Antonio Toriello Martínez y Pedro González Espinosa. Son los que integramos el capítulo actualmente. Y tenemos a futuro una propuesta de nuevos miembros para que nos integremos a la Academia. De Tuxtla Gutiérrez, el arquitecto José Francisco Franco Martínez, Julio César Solís Domínguez, Horacio Coutinho Torres, Jorge Francisco Serrano Castillo, Carlos Alberto Cruz Coutinho. De Comitán, Héctor Antonio Castellanos, Roberto Artemio Zúñiga, César Alfredo Guillén, José Gustavo Trujillo Tobar. Y de San Cristóbal, Octavio Benito Gómez Díaz. Y tenemos como propuestas como académicos eméritos al arquitecto Julio Cifuentes Constantino y José Antonio Toriello. Sí quiero agradecerles de manera muy especial a todos los miembros de la Junta de Gobierno, a los presidentes de los capítulos, a los integrantes de aquí de mi capítulo y a los nuevos prospectos por el entusiasmo que pusieron para hacer esta presentación y todo este temario que hicimos. Muy especial al arquitecto Francisco Raigadas, a Liliana Irén Ponce, vicepresidente y vicepresidenta, y Antonio Gallardo como secretario. Al arquitecto José Luis Cortés Delgado, Francisco Treviño, Francisco Covarrubias, Mónica Cejudo, a los que siempre les pedí algún consejo para hacer esta presentación. Y muy en especial a quienes me apoyaron muchísimo, al arquitecto Francisco Franco y al arquitecto Freddy Obando. Estos son algunos eventos en los que asistimos cuando recién integramos la academia, en Arriaga, en la casa del arquitecto José Luis Cortés, algunos eventos en Puebla, en casa de algunos compañeros, algunos desayunos. Aquí estábamos con el arquitecto Mario Chesnan y Augusto Álvarez en alguna reunión por lo del río Sabinal. Y pues la última foto, que fue exactamente mañana hace un año, cuando el arquitecto José Raigadas toma ya la presencia como presidente de nuestra academia.
Ahí están todos los que en esa ocasión, mañana precisamente hace 12 años, y precisamente, mi querido Toño, por eso escogí este día, para que fuera un mensaje interesante para toda la academia. Eso es todo. Bueno, ahora sí, si me permiten, el temario general que se hizo para aquí, para la presentación de nuestro capítulo, es un temario completo de todo el estado, por épocas, que es la, como decía Toño Gallardo, la época prehispánica, la época, vamos, aquí está, esto es todo lo que vamos a hacer en su momento. Vamos a presentar este tema por primera vez. El segundo sería posteriormente en otra sesión, la época virreinal. Posteriormente, ¿sí? La época virreinal. Posteriormente la época decimonónica. Y por último, la época moderna, actual en la que estamos hablando. Ese es el temario completo que ya a sugerencia de la Junta de Gobierno o en una charla que tengamos, podamos definir las fechas para poder hacer estas presentaciones. Entonces, de momento empezamos con la época prehispánica y me da mucho gusto compartir con los tres compañeros, la doctora Fanny López Jiménez, el arquitecto César Alberto Nolasco, compañero de la academia, y el arquitecto el doctor José Francisco Gómez Coutinho. Y la primera parte va a estar a cargo de la doctora Fanny López Jiménez, y quiero comentarles una breve semblanza de ella. Ella es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene el grado de maestría en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuenta con estudios concluidos del doctorado de estudios mesoamericanos de la UNAM, se ha empeñado como docente desde 1997 en distintas universidades del estado de Chiapas, participó como arqueóloga investigadora del proyecto especial Palenque, cargo que la llevó a realizar el descubrimiento de la Reina Roja de dicha ciudad prehispánica en 1994. De 1900 a 1995 laboró como investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De 1995 hasta el 2010 fue profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y también ha participado como conferencista en diversos congresos a nivel nacional e internacional. Es fundadora de la licenciatura en Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde se desempeñó como coordinadora en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Del 2014 al 2017 fue directora del Museo Regional de Chiapas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Del 2018 al 2020 fue miembro de la Junta Directiva de la UNICACH. Tiene la plaza de profesor investigador titular A en la UNICACH, en donde actualmente se desempeña nuevamente como coordinadora de la licenciatura en Arqueología. Y actualmente es miembro de varios comités en el ramo de la cultura y del cuidado del patrimonio cultural. Le agradezco mucho a la doctora Fanny López Jiménez, de veras muy amable por estar con nosotros, y tienes la palabra para comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también quiero dar las gracias a la Academia Nacional de Arquitectura por haberme hecho esta invitación a participar en este foro, que espero que sea para todos pues una información que pueda aportar algo al conocimiento de nuestro estado y de nuestro país. Quiero iniciar entonces con mi presentación, que espero que ya todos estén viéndola. Y le titulé El contexto histórico de Chiapas, para hablar sobre todo de las etnias del estado de Chiapas. Nuestro Doctora, estado no vemos es su pantalla. ¿No? ¿Perdón? No, no se ve. A ver. En el botón verde de compartir y ya elige la presentación. Déjenme ver tantito, por favor.
Perdón, es que me confié porque me dijeron que me iban a poder auxiliar. Y no, compartir pantalla. Es que ya perdí la pantalla, permítame, perdón. Sí, Ya. no hay problema, no hay problema. A todos nos sucede, no hay problema. ¿Ahí la están viendo? Sí, ¿Ahora sí? sí, Bien, adelante. bueno, perdón. Entonces, les decía yo que les voy a hablar de Chiapas porque es un estado multiétnico desde épocas muy tempranas y hago hincapié en culturas como la Mijezoque, la Maya y los chiapanecas y por supuesto la cultura olmeca que también tiene una importante presencia en nuestro estado. Para hablar de estas culturas tengo que ubicarlos en tiempo y espacio y bueno, nos ubicamos en el estado de Chiapas y nos damos cuenta que gran parte de la región está ocupada, de la región sureste del país, está ocupada por la cultura maya y abarca la parte norte del estado de Chiapas. Pero hay una parte muy importante también que es la cultura mije-zoque, que se asienta en el estado de Chiapas desde 2000 años antes de Cristo, y hay una irrupción o una llegada de la cultura chiapaneca que se asienta en la depresión central del estado de Chiapas a partir de 700 años antes de Cristo. Por ser la cultura maya una cultura monumental, nos conocen como un estado en donde es la entrada a la cultura maya. Sin embargo, tenemos grandes antecedentes que dan origen a la civilización mesoamericana y en ese sentido tenemos a las familias originarias como son los zoques que se asientan desde 2000 años antes de Cristo y la cultura maya que también tiene su presencia desde 400 o 500 años antes de Cristo en el estado de Chiapas, pero que en su región, en la región de Guatemala, en donde se da origen esta cultura maya, llega a tener también hasta 1500 años antes de Cristo. Los chiapanecas, como bien lo mencioné, entraron al centro del estado alrededor del año del 700 después de Cristo. En comparación entonces con las etnias que ya estaban, que es la cultura mijezoque y la cultura maya, pues los chiapanecas tienen tan solo, son 3 milenios más jóvenes en la entidad. Y bueno, nos vamos acercando entonces a la región por la cual quiero iniciar, que es conocida como la región del Soconusco. El Soconusco es una zona que se encuentra en el Océano Pacífico y en los municipios de Tapachula, Mazatán y Huehuetán, hacia 2000 años antes de Cristo, se asentó una cultura que se conoció como la cultura chantuto y que era un grupo de cazadores recolectores que con el tiempo fueron consiguiendo ser de manera sedentaria, de manera continua en esta zona y llegaron a formar grandes aldeas, grandes comunidades, varias aldeas de gran tamaño, lo cual hacía que empezara a haber no solo una sedentarización de estos poblados de manera permanente, sino que además empezó a darse una vida estratificada, una jerarquización social. Y bueno, en ese sentido, se empezaron a hacer los estudios lingüísticos y así es como desde 1985 aproximadamente se sabe que la cultura mijezoqueana proviene en esta parte de la costa del Pacífico, tanto de los estados de Oaxaca como de Guatemala y Chiapas. Y se le conoce también como los preolmecas y posteriormente el arqueólogo John Clark le denominó mocayas. En ese sentido, esta cultura viene siendo tan importante debido a que ellos desarrollaron la primera cerámica no solo en el estado de Chiapas, sino en Mesoamérica en general. Esta cerámica que ustedes están viendo en la pantalla
data de 1700 años antes de Cristo y curiosamente no fue elaborada en sus orígenes para hacer materiales de cocción, más bien son contenedores. Todas estas vasijas que ustedes pueden ver son contenedores de líquidos, no se utilizaba para la cocción de los alimentos, la cocción viene en un periodo más tarde, sin embargo, todo lo que son los atoles, las bebidas de los rituales, etcétera, como los tamales, pues tienen su origen precisamente en esta zona del estado de Chiapas entre la cultura mije-zoquiana. Es aquí también donde tenemos el origen del juego de pelota. El juego de pelota más antiguo de toda Mesoamérica se encuentra en la depresión central del estado de Chiapas y está oculto debajo de las aguas de la presa de Malpaso, y ahí quedaron más de 200 sitios arqueológicos ahogados, y todos estos sitios arqueológicos pertenecen a la cultura mije-zoque. Es ahí donde se localizan los sitios de Acapulco, San Mateo y Vergel, que tienen aproximadamente 1000 años antes de Cristo, en donde se encontraron juegos de pelota. Se encontró uno en el sitio arqueológico de San Isidro, que se encuentra también bajo la presa de Malpaso, bajo las aguas de la presa de Malpaso. Y en ese sitio de San Isidro existe el primer juego de pelota doble. Podemos decir que casi alcanza el tamaño del juego de pelota de Chichén Itzá que conocemos actualmente. Tan importante ha sido esa cultura y poco conocida, que también es aquí en donde se encuentra la fecha más temprana representada para toda Mesoamérica, encontrada en una estela del sitio arqueológico de Chiapa de Corzo, que señala la fecha de 36 años antes de Cristo. El inicio entonces de la escritura y de algunos otros símbolos, y también en el ámbito de las matemáticas y el calendario, surge precisamente con esta cultura mije-zoquiana. Por si fuera poco, también al momento de encontrarse ya como población sedentaria y tener todos los elementos necesarios para la sobrevivencia, surge también un pensamiento religioso basado en 3 espacios: el cielo, la zona de la tierra o el lugar de los vivos, y el inframundo, reflejado a partir del árbol de la ceiba. Por eso es que el árbol de la ceiba es tan importante para la zona sur, para los mayas, porque significa precisamente el eje de la vida y que sus ramas del árbol alcanzan el cielo y sus raíces se van al inframundo. Este era el pensamiento cosmogónico de la primera cultura de Mesoamérica y que se ha ido transmitiendo además a todas las culturas de nuestro antiguo México. Si lo vemos en mapas, cómo ha sido este crecimiento y cómo se ha ido poblando poco a poco por diferentes etnias, podemos recorrer hasta 2000 años antes de Cristo y ver que en la costa, en la zona del Pacífico, se encontraba asentada entre Oaxaca y Chiapas la cultura mije-zoque, y que también había un área que dominaba enormemente la cultura maya. Para el año de 1800 a.C., la cultura mije-zoque se va expandiendo e irrumpe hasta llegar hacia el Golfo de México, y entonces es ahí en donde se divide la cultura maya, quedando una parte en el sur de México y otra en el norte de Veracruz, por lo cual se conoce hasta ahora como la cultura huasteca. Para 1600 a.C., estos mije-zoques empiezan a expandirse y empiezan a tener, por supuesto, una convivencia cada vez más cercanas con diferentes grupos étnicos que se encuentran en la región, y para 1400 a.C. han creado o empiezan a tener los conocimientos de todas estas culturas con las que conviven, y surge, por supuesto, lo que conocemos la cultura madre, la cultura olmeca, en la parte de Tabasco. La cultura madre tiene la función de difundir todas las ideas
el conocimiento que viene desde la cultura Mijezoque hacia las demás culturas. Es por ello que se le conoce como la cultura madre. Sin embargo, podemos decir que si entre las personas tenemos una madre, también tenemos una abuela. Lo podemos pasar hacia las culturas. La cultura olmeca viene siendo la cultura madre, pero la cultura mijezoqueana viene siendo la cultura abuela. En ese sentido, ya para 1000 años antes de Cristo, estamos hablando que los mijezoques tienen un territorio extenso y que se reduce un poco el área maya, pero sigue también, por supuesto, expandiéndose la cultura huasteca y los otomangues. Si seguimos viendo el mapa, en lo que yo le llamo la cinturita de México, ocurre una zona de interacción mijezoqueana muy fuerte que deja huella no solo para el estado de Chiapas, sino para lo que es en Mesoamérica en general. Pongo esta imagen porque a partir de esta imagen nos podemos dar cuenta de cómo los rasgos físicos de las personas siguen teniendo un enorme parecido con estos primeros pobladores, con los olmecas del preclásico de la zona de Tabasco y de la zona de Chiapas. Realmente los zoques tienen la distinción de haber sido los primeros en Mesoamérica. Son los antecedentes de los olmecas y se les conoce también como preolmecas, mijezoques o mocayas. Y quiero recalcar precisamente estos nombres y quiero recalcar y hacer hincapié en la cultura mijezoque porque es la menos conocida, es la menos reconocida, no se encuentra representada en ninguno de nuestros museos. En el Museo Nacional de Antropología e Historia no la reconocen como tal. Y los elementos que hemos encontrado que son de esta cultura aparecen dentro de la sección maya y es muy importante reconocer que todos estos rasgos olmecas aparecen primeramente en la costa del Pacífico de Chiapas. Para el año de 450 a.C. tenemos entonces el ingreso de los mayas y no quiero hacer tanta referencia a todas las ciudades mayas porque sé que el doctor Francisco nos va a hablar sobre eso, pero sí quiero hacer mención de algunos elementos que encontramos desde lo que llamamos el periodo preclásico, desde 1400 años antes de Cristo, estos elementos y representaciones del ave que hacen referencia a ese nivel celestial que tenía la cosmovisión mijezoqueana y que se sigue representando con esa ave, el ave moan en el ave o el ave celestial en la cultura maya siglos después. Es decir, esta es una representación del 600, 650 después de Cristo, es el tablero de la cruz del sitio arqueológico de Palenque y este es una escultura de Izapa que data alrededor del 450, 500 años antes de Cristo. Y entonces vemos cómo estos elementos, esta cosmovisión prehispánica sigue traspasando las fronteras en distintas culturas. En ese sentido, aprovechando, también quiero hacer especial mención sobre el sitio arqueológico de Palenque y sobre la Reina Roja de este sitio arqueológico. Las mujeres tuvieron un papel muy importante en la época prehispánica. En 1994, quiero contarles muy brevemente, me tocó el afortunado descubrimiento de la tumba de la Reina Roja y colaboré en el proyecto con el arqueólogo Arnoldo González Cruz. Recientemente, apenas el domingo, en conmemoración a la equidad de género, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se inauguró el pabellón de la Reina Roja en Palenque. Esto quiere decir que es una réplica de su tumba que se realizó en el Museo del Sitio. Esta señora llegó a ser regente, llegó a ser gobernante y fue esposa de Pacal para el año del 700 después de Cristo. Como bien les había comentado, otra de las culturas importantes que existieron en el estado de Chiapas es la cultura chiapaneca. Y uno de los primeros asentamientos
de la cultura zoque, que después se enfrentó con la cultura maya, tuvo un abandono, un periodo de abandono, y luego últimamente, en los últimos años fue ocupado por la cultura chiapaneca. Fue el sitio arqueológico de Chiapa de Corzo. Los chiapanecas ocuparon la depresión central del estado, en lugares como Suchiapa, la ciudad que hoy conocemos como Chiapa de Corzo. Hubieron varios asentamientos alrededor de este sitio, y cada vez fueron desplazando más a los zoques que se encontraban en este lugar. Es así como los chiapanecas se consideran que vienen muy probablemente del centro de Sudamérica. Es muy probablemente que también sea, y así lo refieren los libros, que se trataba de gente muy guerrera. Tanto es así que hasta la fecha persiste la leyenda de que los chiapanecas prefirieron aventarse al cañón del Sumidero antes de sucumbir ante los españoles. Cuando llegan entonces los españoles, en el siglo XVI, los encuentran debilitados realmente por pleitos internos que tenían entre la cultura zoque y la maya y la chiapaneca. Es así que con un mínimo ejército de parte de los españoles, pues prácticamente vencen a la población chiapaneca, que era la más aguerrida. Ese era el panorama multiétnico que se encontraba en el estado de Chiapas cuando llegan los españoles, y estos son los orígenes de nuestro estado. Quiero volver a hacer hincapié y terminar con unas consideraciones finales, ¿no? Porque en ese sentido considero que los sitios arqueológicos son parte del patrimonio cultural de todos nosotros, y en el caso de los mocayas o preolmecas o mijezoques, como les he comentado, pues puede que sean también la clave para entender el desarrollo de la civilización olmeca y por consiguiente la historia de Mesoamérica en general. Muchas gracias. Muchas gracias. López. ¿Sí? Adelante, Porfirio, continuamos. Sí, muy amable, gracias, doctora Fanny. Muchísimas gracias por tu intervención. Creo que ha sido muy interesante la exposición. Una breve charla, un pequeño comentario de lo que se puede platicar muchísimo. Y yo precisamente, cuando estuve platicando con algunos compañeros, les decía, oye, ¿qué tenemos en Chiapas? Bueno, ustedes tienen un gran patrimonio y es correcto. Pero a mí me interesaba mucho decir, bueno, ¿y de dónde vengo, no? ¿Cuál es mi raíz? Y ahorita nos está dando a entender los grandes años que pasaron de asentarse estas culturas acá en nuestro estado, ¿no? En la zona mesoamericana. Muchas gracias, Fanny, te agradezco mucho tus comentarios. Gracias. Y espero que a todos les haya gustado. La parte siguiente le corresponde al arquitecto Nolasco. También él nos va a hablar sobre él, pues, lógicamente, de la costa de Tapachula, nuestro compañero académico, y realmente él es le encanta, ya hemos platicado muchas veces, muy entusiasta de la cultura de esa zona, principalmente lo que me decías de Izapa, de Iglesia Vieja y todos esos, ¿verdad? Bueno, el arquitecto César Nolasco tiene la licenciatura de arquitecto, es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene un posgrado de especialidad en vivienda en la División de Estudios Superiores de la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1976. Tiene una maestría en Dirección Ejecutiva de Negocios en la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas. Maestría en Evaluación en la Universidad San Marcos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su experiencia profesional data desde 1975 a la fecha en el ejercicio libre de la profesión, desarrollando diversas actividades de proyectos arquitectónicos, construcciones, ampliaciones y remodelaciones de carácter personal y a particulares en diferentes ciudades y estados de la República, como la Ciudad de México, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca.
y en los últimos años en el desarrollo de proyectos y construcciones, remodelaciones y ampliaciones de arquitectura de reciclaje en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Actualmente, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Administración, Campus 4 de la UNACH en Tapachula. Director y catedrático de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Tacaná en Tapachula. Y como un honor tenerlo como académico de número en la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y de nuestro capítulo. Adelante, mi querido César. Muchas gracias por tu participación. ¿No has prendido? Su micrófono. ¿Tu micrófono, César? Sí, correcto. Muy bien, arquitecto. Agradezco profundamente la invitación hecha por ti, arquitecto Porfirio, como presidente de la Academia Nacional de Arquitectura del capítulo Chiapas, perteneciente lógicamente a la Academia Nacional de Arquitectura, presidida y dirigida atinadamente por el arquitecto José Francisco Raigadas. También debo de agradecer la participación de dos insignes personajes quienes compartirán conjuntamente esta mesa de trabajo con este panel, y me estoy refiriendo al doctor José Francisco Gómez Coutinho, ¿verdad? Y a mi admirada doctora Fanny López Jiménez. Grandes conocedores en el ámbito del desarrollo del tema que nos ocupa, y como ya la escuchamos, ¿verdad?, una profunda conocedora del tema arqueológico de nuestro estado. Esperamos, pues, abrevar todos, en lo especial de mi parte, del conocimiento de estos dos grandes personajes. Mi participación se basa específicamente en tratar de comentar algunas características definidas a partir de estas culturas que se desarrollan en la costa de Chiapas, entre la depresión que conforman el eje de la Sierra Madre de Chiapas y la costa con el Océano Pacífico. He de mencionar también que a partir de ello, la precisión que podemos tener con respecto al paso de las sociedades igualitarias y que están llevadas a cabo a través de las sociedades caciquiles simples. Ya la doctora nos dio muy ampliamente una explicación muy general, pero a la vez muy clara y precisa acerca de estas diferentes etapas. Dentro de esto me voy a abocar prácticamente a definir de manera muy especial los aspectos arquitectónicos de las construcciones, así como las diferentes actividades en el desarrollo de y asentamiento de los edificios. Es decir, tomando en cuenta el aspecto arquitectónico y llevado a cabo a una fundamental clasificación e identificación con el desarrollo urbano de la época. Todo esto, pues lógicamente debo de reconocerlo y lo hago en estos momentos, basados en los estudios de arqueología por los arqueólogos John Clark, Michael Blake, Gar Lowe, Gar Norman, Akiro Kaneko y por supuesto de nuestra estimada y admirada doctora Fanny López Jiménez, en quien cada vez más le tenemos una muy grata admiración. Creo que esto es parte de lo que podremos ver muy someramente y probablemente puedan quedar aspectos que podrían tratarse de aumentar y de compartir
Estas experiencias, pues tomando en cuenta los tiempos de participación que se tienen. Vamos a ver entonces algunas láminas que nos llevarán al contexto del cual nos referimos. Bien, tenemos a continuación, pues, una ubicación de una de las zonas más representativas de la cultura mocaya. Esta cultura mocaya, que ha sido denominada así por el arqueólogo John Clark, compuestas de las palabras Mije y Soque, que quieren decir gente del maíz. Sin embargo, para poder hablar de ellos tenemos que contextualizar la ubicación de los sitios más importantes. En el municipio de Mazatán se encuentran ubicadas estas zonas. Hay diferentes hipótesis por todos los diferentes arqueólogos en donde hablan precisamente de una integración como tal. Algunos comentan que seguramente han de haber provenido de la parte de América del Sur, otros de la América Central, basados en estudios sobre lo relacionado a la cerámica. Sin embargo, Paso de la Amada ha sido un lugar estratégico para definir la ubicación de la cultura mocaya. Esto fue definido por el arqueólogo Jorge Ceja y fue retomado por los arqueólogos subsiguientes, como en el caso del arqueólogo John Clark. Aquí se hicieron las primeras excavaciones para determinar el tipo de construcción que se tenía como elemento de desarrollo de esta cultura. Y vamos a ver a continuación algunas otras definiciones o aclaraciones, o más bien ubicación de los sistemas constructivos que en ellos se presentaron. Hay un detalle muy importante que fue acotado por la doctora Fanny, donde se hablaba precisamente de la presencia de nuevas sociedades que se vienen dando y que forman parte de todas las etapas que en Chiapas y el resto de las ciudades mesoamericanas se presentan, que son precisamente estas sociedades caciquiles simples que venían precisamente de una sociedad igualitaria. Esto dio origen a que estas sociedades caciquiles tuvieran el predominio sobre ciertas zonas y se representaba a través de sus construcciones. Vamos a ver a continuación. Bien, aquí podemos observar en Paso de la Amada, que es uno de los puntos importantes, como ya lo hemos comentado, la ubicación de algunas estructuras importantes. No quiere decir que únicamente haya sido establecido en este punto, sino que en toda la zona del municipio de Mazatán se encuentran diferentes puntos en donde el desarrollo de esta cultura tuvo el principio o el inicio como se pretende. Parte de Paso de la Amada, pues hay diferentes puntos en donde se han recolectado este tipo de información, como el caso del Cantón El Corralito, en donde tiene también muy significativas muestras de este desarrollo de la cultura mocaya. Aquí, si nosotros nos queremos ubicar, ¿verdad? Vamos a observar precisamente cómo a partir de un eje mayor, vamos a llamarlo sobre el norte, vamos a entender que en la parte sur se ubica el Montículo 6. Este Montículo 6 corresponde a una de las casas de los caciques más importantes de la zona. Vamos a hablar posteriormente de ello. Frente a este montículo donde se encuentra la casa cacical de este lugar, que es el más importante de la zona, se encuentra aproximadamente a unos 200 metros una de las estructuras más importantes de esta etapa temprana,
estamos probablemente hablando de alguna característica del arcaico tardío o bien del preclásico temprano. Esto constituye este edificio como el juego de pelota, uno de los más antiguos de Mesoamérica, como ya lo explicó la doctora Fanny, ¿verdad? Conjuntamente con los que presentan del otro lado de la depresión de la Sierra Madre de Chiapas, constituye también un juego de pelota producto de la cultura mijezoquiana, que como bien lo estableció, de acuerdo a las teorías que ella misma planteó seguramente, y los diferentes arqueólogos han determinado precisamente que toda esta zona que corresponde a la franja de la costa de Chiapas, constituimos formando parte de ese lenguaje que es el mijezoque. Esto da origen pues a todos los comentarios que ella planteó. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos a esta ubicación de Paso de la Amada, vamos a ver que este eje mayor, eje principal, tiene otro eje secundario que se maneja de forma perpendicular, en donde se encuentran otra serie de montículos que no se ha llegado a establecer con mucha claridad cuál ha sido su origen y hacia qué era lo que se determinaba. Conjuntamente con ello, se estableció con mucha claridad algunos aspectos, como por ejemplo esta zona, que después de un análisis previo sobre lo que se pretendía, se llegaron a determinar que más que otra cosa se trataba de una plaza y no de una zona asentada para destinarlo a vivienda. Esto implica, pues, donde nosotros observamos cómo esta plaza está casi cuadrangularmente establecida sobre la zona que aquí se establece. Hay también otros montículos, como el montículo 4, que se tiene considerado como algún centro religioso que forma parte de ello. Eso es prácticamente lo que compete a la estructura del lugar más importante ubicado en Paso de la Amada, muy cercano a unos 4 o 5 kilómetros del poblado de la ciudad de Mazatán, hacia el rumbo de una zona de aeropuerto destinado a avionetas fumigadoras. Ahí pues toda esta zona pues, se encuentra repleta de un sinnúmero de actividad, de cerámica, algunos elementos como ya lo presentó la doctora, ¿verdad? Algún tipo de representaciones muy semejantes, podríamos llamarle, a todas las Madonas, como en el caso de la Madonna de Willendorf, dentro de las más famosas, porque tiene las características exactamente como tal, a lo mejor un poco más esbeltas, porque se define perfectamente bien el talle y todas las formas típicas de la mujer, cosa que son deformadas en las otras Madonas que he comentado. En fin, dentro de ello, pues, esta es la estructura fundamental de Paso de la Amada, considerada, pues, una de las bases más importantes de la cultura mocaya. Bien, vamos a ver a continuación la siguiente diapositiva. Bien, aquí podemos observar, ya entrando en materia de arquitectura y de ubicación, ¿verdad? Cómo vamos a observar, voy a tratar de manejar un zoom, ¿verdad? Algunas consideraciones importantes y características de la casa mocaya. La casa mocaya tiene una forma absidal en donde se observan accesos muy definidos, una zona porticada compuesta por una serie de columnas de madera y todas ellas dispuestas en forma alternada para poder manejar la estructura que lleva a una techumbre a base de palma, ¿no? La estructura que observamos ahí corresponde a una cimentación, por llamarle de alguna manera,
en donde se trata de un murete bajo aproximadamente sobre los 50 centímetros, compuesto precisamente de piedras y arcillas, y hincada sobre ellas algunas piezas de madera y recubierta todo con bajareque y cubiertas también aplanadas con lodo. Todo esto nos implica pues el proceso constructivo de la casa principal, de la casa del cacique mayor, ¿verdad? De esta zona. También es importante mencionar que de acuerdo a los estudios de los arqueólogos, se determinó que esta excavación donde se encuentran estas bases de la vivienda Mocaya, pues se encontraron restos, básicamente restos que lo consideran como basura, integrado por piezas rotas de cerámica, como ya lo descifró y lo comentó la doctora Fanny, con un sentido de ubicación. Muchos de los arqueólogos establecen que esta cerámica pues tenía utilidades en cuanto al contenido de los líquidos que seguramente eran utilizados en ceremonias. Sin embargo, aquí lo representante de todo esto es que ello nos lleva a entender, según las hipótesis de los arqueólogos, que pues provenían probablemente de algunas otras zonas fuera del entorno que nosotros hemos visto, ¿no? Seguramente hablan ellos de que provenían de la parte de Sudamérica o bien de la parte de América Central. Es importante establecer que sobre ellos se han manejado una serie de plataformas sobre la cual se encuentra esta estructura. Tienen una altura aproximada sobre los 80 centímetros y esta tiene pues otra serie de basamentos, como se puede observar en este corte, con una serie de superposiciones para poder lograr y llegar al final sobre una altura, como ya lo dije, sobre los 80 centímetros a lo alto. Estas características pues nos llevan a entender algo muy importante sobre lo que hemos comentado. Vale la pena mencionar que la medida de la vivienda de este personaje principal está definida en función a un dimensionamiento de 21.7 metros hacia lo largo por un ancho de 12.10 metros. Esto es muy importante porque se fundamenta, según las teorías de los arqueólogos que he mencionado, en que tenía una distancia básica de una extensión de un personaje o de una persona adulta aproximadamente de 1.66 y fracción. Curiosamente se asemeja con alguna referencia que hemos conocido a través del estudio de la arquitectura de la proporción de oro, muy guardadas las proporciones como tal. Sin embargo, esta brazada pues está funcionando a partir de estas dimensiones. Existen módulos que corresponden, sobre todo cuando se habla de la dimensión de del juego de pelota, que comprende diferentes medidas y distancias entre el 13, el 20 y el 72, ¿verdad? Que corresponden básicamente, según la cosmogonía de este pueblo o esta cultura tan importante, con los aspectos religiosos. En fin, pero creo yo que aquí nos da una muestra y una idea muy clara acerca de el tipo de construcción, arquitectura que se manejó por esos tiempos con esta cultura mocaya y sobre todo el posicionamiento que estos tienen en el contexto del asentamiento y ubicación de los diferentes edificios. Vamos a continuar. Aquí podemos encontrar pues
algunas características de viviendas que se han determinado, que se han encontrado en excavaciones en diferentes puntos de la región. Por ejemplo, en el caso de la expresión anterior que comenté, podemos observar lo que esto en la actualidad se encuentra en una zona lotificada, incluso en el patio de la vivienda de las personas dueñas del lugar, en donde a través de ciertas investigaciones que he tratado yo, por ejemplo, de tratar de ir y ver dónde están estas muestras de vivienda, se muestra muy hermética la gente, lógicamente, pensando que esto se puede difundir y que pueden perder la posesión de su tierra, ¿verdad? Y entonces, pues, con gentes que han sabido determinarlo, me dicen, esta es la casa, este es el predio, este es el lote, allá al fondo se encuentra toda la excavación que se hizo aproximadamente sobre los 2 metros, y que posteriormente, esto lo realizaron los arqueólogos de referencia, y que posteriormente fueron enterradas porque obviamente tomaron algunas muestras para llevarlas a estudios del carbono 14 y verificar su datación. Esto pues nos da muestra de todo lo que hemos dicho. Entonces, entendemos que la vivienda que se ha estudiado comprende la vivienda más grande que se ha encontrado, y esto determina pues que precisamente seguramente se trató de uno de los caciques más fuertes de la región, y las demás excavaciones pues constituyen tamaños de viviendas más pequeñas, seguramente estaban al servicio de la sociedad caciquil. Podemos observar cómo las diferentes plataformas van a sobresalir sobre los sistemas constructivos que hemos comentado, y podemos observar pues las techumbres hechas a base de madera recubiertas con palma. Todo esto prácticamente va a influir directamente en toda la casa rural del medio, y que tiene muchas aplicaciones, sobre todo la parte conceptual de la planta absidal, que es identificada como parte de la cultura maya, ¿ok? Sin embargo, sabemos que esto se inicia, al menos esa es la teoría de los arqueólogos, desde la etapa mocaya en la zona de la costa de Chiapas. Continuamos entonces y esperamos haber dado un panorama muy general acerca de las construcciones y ubicaciones de las edificios y construcciones de la cultura mocaya. Vamos a ver ahorita de manera muy general todo lo concerniente, digo, en términos generales, concerniente a Izapa. La cultura Izapa, como bien lo comentaron, ¿verdad?, establece una derivación probablemente sobre lo que fue la cultura mocaya, porque se extiende hacia la parte de Guatemala y, como bien lo dijo la doctora Fanny, va hacia todo el trayecto de la costa de Chiapas. Aquí en esta zona de Izapa vamos a encontrar pues un desarrollo que se da a partir, así lo identifican, a partir de 1500 años antes de Cristo, donde se encuentran un sinnúmero de edificios, se habla de más de 160 edificios, compuestos por montículos y pirámides, que tienen plataformas incluso hasta de 22 metros, que por ejemplo es la estructura 60, que se encuentra por un costado de la Plaza A y que es el frente de la Plaza G, en donde se encuentra este montículo, ¿verdad? No es el que está al fondo, sino simplemente se hace referencia de la gran importancia que tuvo Izapa. Izapa, pues, fue un centro ceremonial, un centro comercial, un centro de desarrollo integral en todas las culturas. Por eso se habla de que Izapa ha predominado cerca de los 1500 años, incluso hay gente que habla de mucho más tiempo. Esto es una referencia de la gran importancia que tuvo Izapa y que, como bien lo dijo la doctora Fanny, no se le ha dado el verdadero valor histórico, arqueológico y demás a esta zona del sur. La cultura mocaya,
conjuntamente con una parte descendiente de la cultura izapeña, pues no ha tenido la verdadera difusión que ha merecido todas estas etapas. Bien, esto es una maqueta, ¿verdad?, muy conocida por mucha gente, en donde se ubican precisamente la parte fundamental o la parte principal de la zona arqueológica de Izapa, en donde se puede verificar, ya lo veremos en una planta más detallada, cómo se encuentra, por ejemplo, la Plaza A, compuesta donde se encuentran precisamente la famosa Estela 5 o el Árbol de la Vida, ¿verdad? Que ya la esencia pura de lo que constituye también lo comenta mi admirada compañera de panel, la doctora Fanny. Aquí está el edificio 60 que yo les decía, que representa el de mayor altura en la zona de Izapa y está precisamente frente a la Plaza G. Posteriormente vamos a tener la Plaza B, la Plaza H y demás, y vamos a terminar hasta la parte superior con la estructura o el grupo F, que es el de más reciente creación dentro del mundo de la zona de Izapa. Como bien lo dije, ¿verdad? Izapa, según la cronología, se funda alrededor del año 1500 a.C. y es precisamente hasta el 650 a cerca de el año de 150, cuando alcanza dentro de ellos, incluyendo hasta después de Cristo, el máximo nivel de desarrollo para poder ir bajando esta etapa y lograr prácticamente el abandono de la ciudad. Aquí podemos observar con mucha claridad el asentamiento de los edificios que hemos comentado. Aquí se encuentra, por ejemplo, uno de los más antiguos, que es el grupo A. Tenemos del lado izquierdo el grupo del lado B. Aquí se encuentra la pirámide que les comentaba, considerada dentro del grupo como el montículo 60, frente a la Plaza G. Podemos observar con mucha claridad cómo siempre se disponían formando un cuadrángulo, ubicando como límites tanto al frente, al fondo y a los laterales por representaciones de montículos o pirámides que tenían la función de establecer toda una esencia en las plazas que en ellas se formaban. Podemos observar perfectamente bien, como muchos arqueólogos lo comentan, que se da en esta etapa prácticamente los inicios del urbanismo en Mesoamérica. Podemos observar aquí precisamente cómo a través de un sistema cartesiano, cómo se encuentran la mayor parte de los edificios alineados en una dirección con el eje transversal, siguiendo todos los elementos que así se establecen. Hay un detalle muy importante en Izapa y muchos de los pueblos relacionados con ello, ¿no? Como el caso de los Mocayas. Son situaciones en donde no siguen la orientación norte, sino siguen la orientación cosmogónica, es decir, basada en los efectos del medio astronómico, precisamente retomando las funciones de aquellos arqueólogos destinados a la es decir, relacionados con el cosmos, la arqueoastronomía. Aquí es importante definirlo, que esta orientación de los edificios están ubicados precisamente siguiendo la conformación entre los dos volcanes más importantes de este eje volcánico, que es el volcán del Tacaná como punto de referencia y el volcán del Tajumulco. En ellos, la cosmogonía que manejan los arqueoastrónomos, pues hablan de muchas situaciones, ¿verdad?, que entran en los aspectos calendáricos y demás. Y es la ubicación que se tienen, pues, de todos los edificios que aquí se presentan. No sé si queda claro el comentario, ¿verdad?, de cómo tenemos precisamente estas ubicaciones.
En esta parte del edificio B coincide una serie de, bueno, todas las construcciones, los montículos o pirámides, eran iniciados, como ya se ha conocido, y seguramente nuestro compañero de panel hablará, que estaban rematados en la parte inferior por una serie de altares, ¿verdad? Todos y cada uno de ellos tienen esta característica muy propia. Pero en el grupo B se encontraron tres puntos importantes, como se pueden observar acá, que son unas especies de columnas rematadas con unos elementos totalmente redondos, ¿no? Como si fuesen unas pelotas. De esta manera, esta ubicación, según arqueólogos destinados a la arqueoastronomía, como el caso del arqueólogo Gar Norman, ¿verdad?, establecen que ese es el punto del cenit, ¿verdad?, en toda la parte de Izapa, y que este punto del cenit ha sido llevado a través de las diferentes culturas, cuando llega a la etapa de olmequización, a todo el resto de Mesoamérica. ¿Por qué? Dicen los sabios en este aspecto que el cenit inicial a las 12 del día se encuentra en este punto y que todos los demás pueden variar en minutos, en segundos y demás. Esto es parte del comentario de arqueólogos. Entonces, vamos viendo cómo dentro de ellos se considera pues a Izapa como uno de los iniciadores del urbanismo en Mesoamérica. Arqui, Vamos, ¿sí? está interesante todo lo que estás comentando. Yo quisiera pedirte de favor, creo que se nos está alargando el tiempo, está interesantísimo. Correcto. En esto, pero sí, los tiempos por los demás ponentes. Claro. Yo te suplico, lo de Izapa es interesantísimo, pero no sé, si gustas terminar en un momentito más, tú me dices. Claro, hacemos la conclusión final, precisamente retomando algunos aspectos constructivos que se han encontrado, ¿verdad?, y que están relacionados con los desagües y drenajes de la zona arqueológica de Izapa, en donde se observan simplemente ver la proporción que tiene este personaje que se encuentra trabajando con el resto de los muretes, haciendo pequeñas represas y demás. Aquí está precisamente el edificio 60 con todo el grupo A con todo lo que se refiere a las obras de drenaje. Y lógicamente, para concluir Izapa, ¿verdad?, que se pretendió ampliar la carretera, y esta carretera pues se opuso las instancias para evitar seguir destruyendo parte de lo que corresponde a la estructura del sitio, y se propuso un libramiento, cosa que no se llevó a cabo por cuestiones políticas con el pueblo de Tuxtla Chico, al cual pertenece la zona de Izapa. Aquí está precisamente esto que sucedió en el 2007 y que nos lleva a una parte fundamental, que es precisamente ofrecer Izapa al patrimonio cultural del mundo, esta zona que es tan importante. Y nada más como comentario, para hacer alusión a nuestra compañera de panel, la doctora Fanny, ella es la encargada de llevar a cabo estudios muy importantes sobre Iglesia Vieja. Creo yo que ahí puede terminar esta intervención para dar paso a las siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto, te agradezco muchísimo. Te digo, interesante lo que lo dijiste, es que es claro lo que nuestra intención de relacionar a nuestra profesión con todo lo que nos ha antecedido, ¿no?, la arquitectura y el urbanismo, y está clarísimo en todas las exposiciones que se han hecho. Le vamos a dar la palabra al doctor José Francisco Gómez Coutinho, quien también nos tuvo el honor de que esté presente con nosotros. Él es arquitecto, maestro en desarrollo urbano y ordenamiento del territorio y especialista en restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico por la Universidad Autónoma de Chiapas, doctor en arquitectura por la Universidad Autónoma de México, profesor de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas en las áreas de teoría y urbanismo.
El perfil deseable de PRODEP. Actualmente es líder del cuerpo académico Patrimonio, Territorio y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es miembro activo del Comité Nacional de ICOMOS Mexicano AC y miembro del Comité Chiapaneco del ICOMOS Mexicano. Miembro de la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales y miembro de la Red Mexicana de Paisajes Patrimoniales. Doctor José Francisco Gómez Maza, muchas gracias por tu asistencia, tu participación y adelante con lo que te corresponde. Muy bien. Muy buenas tardes a todos, a todas los que nos ven por las redes sociales. En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades que nos permitieron hacer la invitación y participar en este importante evento, al arquitecto José Francisco Reigades, al arquitecto Antonio Gallardo, al arquitecto Porfirio Gómez de la Academia Nacional de Arquitectura y también del capítulo de Chiapas respectivamente. Esta plática es un tema muy interesante, como ya lo hemos estado escuchando con la doctora Fanny, con el maestro César, que aún es muy desconocido por muchos y conocido por muy pocos. Entonces, esta arquitectura prehispánica en Chiapas forma parte de este ciclo de pláticas que vamos a estar presentándoles a todos mediante diferentes eventos. Me voy a referir en primer término y en primer lugar una lista de investigadores, arqueólogos, historiadores, etnógrafos y demás personalidades, ya sean nacionales o extranjeros, que merecen el reconocimiento por publicar sus hallazgos e investigaciones y sobre todo porque guiaron esta presentación que hoy comparto con ustedes. Muchos de ellos pues los hemos escuchado ya con nuestros ponentes, Clar, Navarrete, Laura Pescador, Alfonso Ruiz, bueno, María del Carmen Valverde, Alejandro Villalobos, y entre otros. Vamos a establecer que esta plática se va a centrar específicamente a aquellas zonas arqueológicas en varias regiones de Chiapas. Ya se habló de la zona Soconusco, ahora vamos a tratar la zona de las tierras bajas mayas, como Palenque, Bonampak, Yaxchilán y Toniná, y la meseta comiteca maya, Tenampuente, Chincultic y Junchavín. Pero también hay una importante que ya me antecedió en esta plática la doctora Fanny, Chiapa de Corzo. Vamos también a ponernos en un contexto histórico sobre estos asentamientos. Muchos de ellos empiezan con el inicio del preclásico formativo, como pequeños caseríos de recolectores cazadores, y con el tiempo se van conformando en grandes asentamientos. Pero sin lugar a dudas, todos llegan a un periodo clásico de máximo esplendor, con la construcción de grandes estructuras, y finalmente tienen su extinción con el abandono de estas zonas, o permanecen hasta la llegada de la conquista, como es el caso de Chiapa de Corzo. Como arquitecto, urbanista y asiduo visitante de estas zonas arqueológicas, me referiré a aquellos patrones urbanísticos que son característicos en cada una de estas. Me estoy refiriendo a estos patrones tanto espaciales, a partir de la montaña sagrada, de lo funcional a partir de la plaza ceremonial, de lo simbólico a partir de esas orientaciones tanto geográficas, astronómicas, de carácter religioso, ideológico que tuvieron estos asentamientos y que guiaron la construcción de algunos emplazamientos de las ciudades o de los edificios. Entonces tenemos que Palenque ha tenido hasta la fecha una serie de excavaciones y se tienen identificados 1,600 estructuras. Yaxchilán con 120 estructuras, Bonampak con 16 estructuras trabajadas y Toniná con 97. Pasando a los patrones espaciales de cada uno de estos. El urbanismo en estas zonas tienen características especiales y similares. Estas diversas construcciones que todos vemos
fueron construidas sobre una serie de terrazas naturales debido a la topografía existente, y ello condujo e influenció en el desarrollo de la traza urbana y de la orientación de su arquitectura. Las zonas y edificios que están de manera escalonada comprendían una serie de elementos arquitectónicos, edificios como acrópolis, como palacios, como templos, como adoratorios, como juegos de pelota, observatorios, puentes, acueductos, tumbas, también laberintos y plataformas, entre ellas las plazas para ritos, danzas o de reuniones. Los templos generalmente están siempre edificados sobre una pirámide que imita el cerro. Es el cerro el lugar sagrado, la residencia de los dioses, compuesto por antesala y santuario. Estas disposiciones espaciales en estos centros ceremoniales recrean el orden del universo, es decir, la reproducción arquitectónica del Yaxhart-Wilds, o sea, la primera montaña verdadera, ¿sí? Lugar donde surge la vida, nacen, se crean y mueren los hombres, y que de ella también brota el agua y las plantas. Es el sitio por excelencia al que retorna la sangre divina de aquellos gobernantes y también de aquellos nobles prisioneros que una vez que han concluido sus rituales de sacrificio y han vuelto a este nuevo ciclo de vida, ¿sí? Y de alguna manera, también en algunas zonas indígenas, hoy por excelencia, es considerada la montaña sagrada, que también se llevan ceremonias, se hacen rituales y demás. En cuanto a las funciones, en cuanto a los patrones funcionales de todas estas zonas arqueológicas, de estas 4, en Palenque el núcleo de edificios están orientados al norte y oeste, hacia las grandes plazas, para funciones de concentraciones públicas. Se estima que el palacio pudo haber funcionado como punto de reunión de un gran número de individuos, lo que parece comprobarse por el hecho de la existencia de un eje que recorre en dirección este-oeste, que lo integra con el resto de la ciudad. Hay un estudio realizado por Salaquet en el Grupo Norte de Palenque. Este Grupo Norte de Palenque está integrado por el Templo del Conde, el Juego Pelota y el conjunto de 5 templos, que están asociados a una gran plaza. El estudio consistió en lo siguiente: definieron por una parte que la orientación astronómica del Templo del Conde marca periodos relevantes dentro del ciclo agrícola y ritual. Y por otra parte, mediante mediciones de acústica y sonidos de instrumentos, establecen que la plaza contiene áreas de buena acústica y visibilidad, y que los templos 1 y 3 pudieron ser utilizados como escenarios donde la música provocada por la ejecución de estos instrumentos musicales y la voz humana pues era amplificada, ¿sí? En Yaxchilán, sobre las colinas, se encuentran edificadas construcciones que constituyen 2 importantes conjuntos: la Gran Acrópolis y la Pequeña Acrópolis. Pero también una gran plaza que está ubicada de tal manera que sirve como distribución de las otras áreas, pero que también sirve de elemento del edificio principal 33, ¿sí? Aquí vemos algunas fotografías de esa plaza en Yaxchilán. En Bonampak, con su templo conteniendo una variada riqueza de pinturas que ya casi la mayoría conoce, si no de manera en fotografías o en internet, pero también Toniná con sus esculturas labradas en piedra. Ambas tienen espectaculares plazas que toman características simbólicas, donde estas plazas son grandes escenarios para las ceremonias públicas y dan sentido a las configuraciones espaciales de estas zonas, ¿sí? Algunas fotografías de estas plazas, tanto de Bonampak y Toniná, nos dan referencia de estas grandes plataformas en la cual pues, se tenían una serie de actividades propias de los gobernantes. Nos vamos a referir a los patrones simbólicos de estos 4 zonas arqueológicas.
en Palenque y otras ciudades mayas es posible que en algunas construcciones estén dedicadas a observatorios astronómicos y al estudio de la posición de los astros del cielo, ¿sí? La trayectoria del Sol, la Luna y el planeta Venus rigieran la posición de algunos edificios, aunado a que también el agua, la lluvia, la tierra y la ceiba son elementos vitales para la supervivencia ideológica y religiosa. También hay autores como Hans Maurice Abloff que establecen un patrón de asociaciones arquitectónicas con un alto contenido simbólico. Por ejemplo, en Palenque, donde el norte se asocia a una esfera celestial y sobrenatural. Aquí se ubica la Plaza del Grupo Norte. ¿Sí? Ya vimos anteriormente a qué se refiere el Plaza del Grupo Norte con el Templo del Conde. Al centro el plano terrestre por el juego de pelota y el palacio. Y al sur con la región de los muertos, ¿sí? Que esta región de los muertos pues está conformada por el Templo de las Incisiones o de la Tumba de Pacal, el Templo 13 o el Templo de la Reina Roja y el Templo 12 o el Templo de la Calavera. Entonces, con esta distribución de los edificios se materializa una visión del mundo donde el gobernante se ubica al centro de la zona y del cosmos. Y efectivamente, así lo vamos a ver también en Bonampak, y en Toniná y en Yaxchilán. Por ejemplo, en Bonampak resalta el edificio de las pinturas diversa iconografía que se relacionan con los astros, imágenes de estrellas, soles, lunas, constelaciones celestes como la de Orión, las Pléyades, Venus, entre otras. En Toniná, donde sus diferentes gobernantes fueron construyendo diversas estructuras en la montaña sagrada, se pueden localizar al norte, el templo de Chac, el templo del espejo humeante, al centro, el palacio del trono y el palacio celestial, y al sur, el templo de los muertos y el palacio del inframundo. Pero también, muy importante, que contiguo a la gran plaza se localizan los templos de los solsticios, viendo de frente hacia el oriente, donde nace el sol. Y entonces también en Yaxchilán es muy importante esta observación que se hizo porque se observa una visual en línea recta que desde lo alto del cerro donde se asienta el templo 33, el más principal de Yaxchilán, se percibe un alineamiento con algunas estructuras y monumentos. Esta línea desciende sobre la gran escalinata, pasa sobre la gran plaza, sigue sobre la estela 2, continúa hasta la estela 1.27 y se pierde en la espesura de los árboles y el río Sumacinta. Se pierde actualmente, pero posiblemente también señale a un conjunto de caseríos posterior ya en terrenos de Guatemala, ¿sí? Donde estaba la gente la gente que vivía ya fuera de estos recintos ceremoniales. Bien, ahora pasando a estos tres centros ceremoniales o zonas arqueológicas. Tenampuente, Chincultit y Junchavín. Tenampuente se estima la existencia de 60 estructuras. En Chincultit se localizan dispersos alrededor de 6 conjuntos principales con alrededor de 200 montículos. Y en Junchavín se localiza en la Acrópolis 4 estructuras y diversos montículos donde se presume que podían existir más, incluso más allá del sitio. Al igual que toda la arquitectura maya, vamos a entrar a estos patrones espaciales, las tierras bajas mayas de Tenampuente, de Junchavín, de Chincultit, también se ubican en lomeríos y laderas, como el ejemplo de Tenampuente, ¿sí? Se edificaron conjuntos arquitectónicos, adaptando y modificando a la vez la topografía del terreno, y de esos conjuntos destaca la Acrópolis, el lugar más emblemático de la zona de Tenampuente. Pero en mayor medida, las de Chincultit y Junchavín buscan el emplazamiento de zonas más altas para construir las estructuras piramidales de menor tamaño, formando acrópolis, templos, juegos de pelota, plataformas y plazas, e integrándolos a los cerros que lo acobijan o a los lagos, que esto es muy importante, ya que son escenarios a larga distancia en el paisaje. Entonces,
tenemos nuevamente que estos asentamientos están cumpliendo con la religiosidad de estar y ser parte de la montaña sagrada. Ahora bien, entre estos patrones funcionales también que se tienen, en Tenán Puente, la Acrópolis presenta plazas abiertas y cerradas, plazuelas y patios rodeados por diversas construcciones, complementando con 3 juegos de pelota, ¿sí? Y vemos un ejemplo de Tenán Puente, que son estructuras, si no muy altas, pero sí tienen un alzado muy particular. En Junchavín, después de ascender y descender de varias estructuras, hay una plaza que tiene una especie de anfiteatro, que está semi-hundido, con una pequeña estructura central. También se encuentran 3 pirámides al fondo y graderíos en 3 de sus lados, repitiéndose estas plazas por los diferentes grupos dispersos en la zona. Y ahí vemos a Junchavín. Y bueno, parte de esta, perdón, esto es sí, Junchavín. Y parte de esta gran arquitectura, esto es Junchavín, se ve esta estructura muy cerca de Comitán, que tiene este panorama muy, muy cercano ya a la ciudad, y que existe esta estructura muy, muy especial. Ahora vamos con Chincultic. En Chincultic tiene un mayor significado la estructura ubicada en la parte superior de un cerro. Una plaza cuadrangular con 3 graderíos, 3 basamentos piramidales en el extremo abierto, una plataforma central y 2 estructuras de altos rangos que estrechan el paso a la plaza, donde aquí Carlos Navarrete especifica muy claramente. La plaza podría haber también funcionado, además de las ceremoniales y políticos, como lugares para algunos juegos de ilusionismo y ventriloquismo. ¿Por qué? Porque hay referencia a algunos rasgos como de muñecos, de personajes encontrados en algunas estelas de Chincultic. Bueno, y aquí tenemos a Chincultic vista aérea. Y entonces también vamos a encontrar como patrones simbólicos de estos centros ceremoniales o zonas arqueológicas. En Tenán Puente, en el edificio 21, al interior de la Acrópolis, donde se encontró una tumba, tiene una ubicación muy simbólica. Este forma parte de un eje simbólico que cruza el espacio sagrado desde el nivel más bajo, perdón, desde el nivel más alto, ¿sí?, hasta llegar a la entrada de la Acrópolis. Pasa por el edificio 17, la Plaza B, el edificio 20. Finalmente se alinea con el único acceso y a un costado de la plaza donde se encuentra el juego de pelota, teniendo relación con el movimiento del sol. En Chincultic, la carga simbólica está en la distribución de sus estructuras, donde se localizan claramente las zonas del inframundo con los grupos C y D, lo terrenal con la Gran Plaza o el grupo B, y lo celestial con el grupo A, formando con los lagos un simbolismo sagrado y de vida propia. En Junchavín, la estructura principal observa los 4 puntos cardinales. El culto al dios solar es por demás visible en la gran cantidad de urnas y braseros descubiertas por los arqueólogos, con la simbología del astro rey, así como la referencia al inframundo, a la noche y a la muerte, que también son representaciones, hay representaciones de serpientes, de murciélagos y de jaguares. Y también esta representación simbólica es de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, como se pueda ver, porque el edificio principal está sentado sobre un cerro, y este cerro pues tiene cuevas, ¿sí? Hay cuevas que refieren al inframundo. Bien, también Navarrete ha encontrado en Chincultit lo siguiente: la plaza y sus estructuras que conforman la parte más importante de esta zona hacen que tenga una carga muy simbólica, pero también muy interesante, donde los grupos A y B con la gran plaza escénica señalen la orientación del trono y los altares respecto a la entrada del cenote y la estructura 1.
Bueno, pasando a la última zona arqueológica, Chiapa de Corzo. Se estima que en sus inicios estaba constituido por 200 estructuras. Y aquí es muy valioso considerar algo que también algunos historiadores, arqueólogos han establecido lo siguiente, como Clark. El plano urbano del sitio de Chiapa de Corzo es casi igual en forma y tamaño al de la venta en Tabasco, ¿sí? Y quizá usando este mismo plano, los constructores de diversos asentamientos que se desarrollaron en otras ciudades a lo largo de las rutas comerciales del río Grijalva y la Depresión Central hayan sido utilizados hasta La Libertad, que es la zona arqueológica en el año 650 a.C. ¿Por qué? Para proteger la ruta de la Obsidiana y el Jade, que recorría desde Guatemala hasta la venta en Tabasco. ¿Sí? Entonces, en cuanto a su disposición espacial, creemos que entonces Chiapa de Corzo se empezaron a construir edificios de adobe con superficies bien terminadas y varios de ellos orientadas de tal manera que sugieren interrelaciones de tipo ceremonial, ya que estaban dispuestos en torno a plazas. Y en cuanto a lo simbólico, las estructuras 7, 12 tienen un patio común y parecen ser de las más tempranas del conjunto, siendo el principal centro religioso y administrativo. En una de estas se han encontrado cuartos destinados a la preparación de ritos que se daban en el templo mayor y que también se han encontrado y descubierto 2 recintos cerrados recubiertos con canto rodado que pudieron haber sido baños de vapor. Y entonces estamos viendo que este máximo esplendor del sitio, ya en épocas de soquianas o de los zoques, mostraba claras proporciones urbanas, ¿sí? Hasta más de 100 estructuras se han descubierto, pero también se han distinguido una gran pirámide al norte y una larga plaza al sur, que es flanqueada al oriente y poniente por grandes plataformas residenciales, que en estos últimos se componen de un terraplén bajo y largo que recorre el oriente y una pirámide alta al poniente. Se cree que estos se construyeron para hacer observaciones astronómicas, ¿sí? Y ahí queda, es una incógnita que hay que irla descubriendo poco a poco con una serie de excavaciones que se requieren hacer. Bien, hasta aquí estos patrones espaciales, funcionales y simbólicos que se han encontrado en estas zonas arqueológicas de acuerdo al urbanismo, pero también voy a hablar algo así muy rápido. Esta es una fotografía de Chiapa de Corzo y su gran plaza. Algo muy rápido sobre la tipología arquitectónica, ¿sí? Estos temas, este tema se requiere de más tiempo para explicarlo mejor, pero bueno, vamos a darle un pincelazo a esta tipología. Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Toniná comparten definitivamente características formales, espaciales, constructivas muy similares, y el diseño de su arquitectura se fue adaptando a los rigores del clima cálido y húmedo y también a la topografía. En estas ciudades podemos encontrar altas plataformas, pirámides, pórticos, patios interiores, bóvedas altas, techos inclinados, cornisas salientes, formando vanos para la ventilación e iluminación. La típica bóveda maya, formada por el progresivo acercamiento de muros mediante la superposición de piedras salientes, hacen que sobresalen una de la otra y reproducen la fuerte inclinación del techo necesario para que la lluvia tropical no penetre en su interior. En Yaxchilán se desarrolló un estilo muy característico llamado Sumacinta, que se diferencia por la distribución de las plantas en los edificios, así como en la altura de sus cresterías, ¿sí? Estas que consisten en 2 muros de mampostería apoyados uno en el otro en sus extremos, que al estar colocados sobre los techos pues, de los templos los hacen ver más altos. Pues en Tenampuente, Chincultí y Junchavín, a diferencia de las tierras mayas bajas, pues su tipología arquitectónica es más modesta. Aquí no se presenta el característico arco falso, que de falso no tiene nada, como bien lo establece
uno de sus escritos, el doctor Alejandro Villalobos, ni el uso de cresterías en los remates de los templos. Simplemente predominan las construcciones con piedras de corte irregular y paramentos en suave talud, rematados en gruesa cornisa y escalinatas destinadas o delimitadas también por alfardas, con acabados en estuco y en algunas estructuras acabados con glifos y pintura. Chiapa de Corzo, con relación a los mayas, pues tuvo también un cambio en su tipología. En lugar de la plataforma de barro recubierta con arcilla o piedra y cantos de río que tenían construcciones, se hicieron después construcciones revestidas con bloques de piedra caliza, cortados y aplanados con estuco de color. Ya para finalizar, quisiera también decir que la vivienda, ya lo comentó el maestro César, fue una de las características más importantes de la población que rodeaban estos centros ceremoniales. En primer lugar, bueno, fueron de bajareque, de lodo, las más sencillas, pero las más altas y más grandes, pues eran del cacique. Posteriormente, ya posiblemente en la época clásica, ya tenían cuartos interiores, cimientos de mampostería, paredes de adobe y bajareque con repello de lodo. Pero estas son estimaciones de acuerdo a la casa mayense actual. Bien, también voy a nombrar a la arqueóloga Fanny López, la Reina Roja vuelve a casa. Y aquí quisiera mencionar que es un honor tenerla aquí con nosotros. Refrendar lo que comentó ya anteriormente, refrendar con este pabellón que este 7 de marzo del 2021 se inauguró. Dos cosas. Uno, el descubrimiento de la Reina Roja, un personaje simbólico, pero simbólico de verdad, demuestra el papel que representaban las mujeres en la civilización y reinado maya. Pero por otra parte también, la presencia de la mujer en su descubrimiento, ¿sí? Y segundo, como arquitectos tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico, social, la identidad urbano-arquitectónica del sitio, para proponer diseños de escenarios y pabellones que muestren los vestigios y objetos productos de estas excavaciones que hacen los arqueólogos y que dibujan la vida política, social y económica de nuestros pueblos ancestrales. Bien, como conclusiones, quiero decirles que hay patrones comunes en el trazo urbanístico de cada una de estas zonas arqueológicas. Hay similitudes de una tipología urbana arquitectónica en los poblados mayas, principalmente. Hay una identidad de los asentamientos sobre la montaña sagrada, tanto prehispánica como actual en nuestros poblados indígenas. Hay elementos como plataformas y plazas que en tamaño, cumpliendo con una función religiosa, ideológica, política, están ahí presentes. Y estos centros ceremoniales se construyeron usando conocimientos astronómicos y matemáticos a través del estudio del Sol. ¿Quiénes lo hacían? Quizá no exista algún arquitecto que sea nombrado en algún glifo, en algún símbolo, pero eran los propios sacerdotes, eran los propios gobernantes quienes estaban dedicados a su cultura, al desarrollo de esta gran civilización de sus pueblos, y prácticamente estos mismos sacerdotes eran cultos, eran los que tenían acceso a esta cultura, y son los que también accedían y también formaban parte de ese regimiento que iba de pueblo en pueblo para tomar en cuenta las construcciones de los pueblos que iban haciendo comercio. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido doctor. Muchísimas gracias por todo lo que platicaste. Yo nada más quiero comentar algo, me lo permiten, agradecerles a todos ustedes, a todos los asistentes a esta sesión. Al principio dije, vamos a dar nada más unas pinceladas de lo nuestro aquí en el estado, pero pues es tan grande esto que pues, se puede alargar mucho tiempo. Ofrezco una disculpa si en caso tuvimos un poquito del tiempo que nos pidieron. Pero sí quiero dar con preámbulo a entender algo.
Yo le comentaba a la doctora Fanny una vez, oye, ¿cuántos sitios arqueológicos hay en el estado de Chiapas? Dice, cerca de 2,000. Chihuahua, me quedé así, cerca de 2,000. Ahorita Paco también dice lo que existe y lo mencionó también César. Lo importante es la raíz de nuestra profesión, es lo que quiero que quede claro. En esta ocasión no habían arquitectos, no había escuela de arquitectura, no habían escuelas que nos enseñaran, que nos prepararan para esto. Sin embargo, miren lo que tenemos, la gran riqueza arquitectónica y urbanística que tenemos en esto. Quisiéramos tenerlo eso en la actualidad, lamentablemente nos ha ganado la tecnología y muchas otras cosas, ¿no? Que nos tienen abrumados. Pero sí quiero dejar algo interesante que escuché en una plática que dieron el arquitecto Víctor Legorreta a Mauricio Rocha, en donde decían, para hacer nuestro trabajo tuvimos que irnos a la historia y ver precisamente parte de la historia para poder concebir muchas cosas en la actualidad que no tienen nada de diferente. Y ahorita lo estábamos viendo todo cuando en la escuela nos dicen, ¿y qué vas a usar? Vamos a usar materiales de la región. Es clásico eso, ¿no? Materiales de la región. Ahorita ya no son materiales de la región, hay muchos materiales de otro tipo que nos vienen y pues podemos hacer muchas cosas. Pero lo que se hizo con esas culturas, lo que tenemos, una gran riqueza. Yo les agradezco mucho la participación a todos ustedes. Una disculpa a los asistentes si se nos alargó, pero creo que es muy interesante. El siguiente tema, que sería la arquitectura, la época virreinal, espero que tengamos la oportunidad de que en otro momento nos programen el que otoño, para que continuemos con el tema completo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo les agradezco mucho la participación de todos y cada uno de ustedes. Toñito. Gracias, Porfirio. Y unos comentarios finales de esta sesión. Y aunque también tengo una pregunta que fue dirigida de manera específica a la doctora Fanny, que bueno, está escrita allí en las preguntas y respuestas, pero me gustaría que ella de viva voz la pudiera contestar, sobre todo para que en el marco de lo que yo considero una lección por la presencia de la mujer, y le hacemos un reconocimiento a la doctora, pero recurriendo también a la frase que me impactó mucho, que la reina roja vuelve a casa. Y esto me da pie para que también la arquitectura de Chiapas vuelva a casa en el seno de la academia. Es decir, para algunos que no la conocemos lo suficientemente bien, creo que es la gran oportunidad para que en breve programemos las siguientes sesiones de la academia. Y esto, de alguna manera, contribuye al cumplimiento de los principales objetivos de la academia, que son conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura, el urbanismo y el ambiente. La pregunta específica para la doctora, que le agradeceríamos que la conteste, pues, como dije, de viva voz, ¿a qué se debe que la cultura olmeca no tenga el reconocimiento que tiene la cultura maya? Por favor, doctora. Gracias, muy amable. Pues efectivamente, la monumentalidad que tiene la cultura maya en lo que tiene que ver con sus edificios, con sus templos, sus cresterías, como bien lo mencionaba aquí el doctor Francisco, no tiene que ver realmente nada con los monumentos y la escultura que nos dejaron los olmecas. Y esto tiene que ver con el contexto del medio ambiente en el que se desarrollan. Si ustedes ubican el estado de Tabasco, podrán darse cuenta que no hay cerros, que los cerros están lejos, por lo tanto, todas las grandes ciudades como San Lorenzo, Tres Zapotes, están siendo construidas a base de grandes terrazas construidas de pura tierra, y todos los elementos decorativos como son las cabezas colosales, olmecas y otras esculturas están siendo traídas de otros lugares en donde hay yacimientos de material lítico, de material de piedra caliza, y las trasladan hasta el lugar a donde se van a exhibir. Este traslado de piedra implica
que se ocupe para la elaboración de una cabeza colosal que pesa alrededor de 20 toneladas, implica no solo el trabajo del escultor. Uno podría decir que, bueno, están empleando nada más la mano de obra de un escultor para realizar una cabeza colosal de 20 toneladas. Pero no, realmente es que se cuenta desde el momento de la extracción de la piedra, todos los que trasladan esta piedra hasta un primer tallado, pasando por todo el camino de tierra, de ríos, etcétera, hasta llegar. Y toda esta gente que está trabajando en ese traslado tiene que comer. Entonces hay otros tantos que están manteniendo a toda esa población. Se calcula entonces que son alrededor de 100 personas que trabajan para una sola piedra o una sola cabeza colosal. Entonces, y aún así, no se compara ese esfuerzo que hicieron los olmecas con esta bella arquitectura que tenemos de la cultura maya, pero que tiene que ver indudablemente y simplemente por el contexto del medio ambiente en el cual se desarrollaron cada una de ellas. Gracias, doctora. Bueno, quiero ser reiterativo. Esto es el inicio de un regreso de la arquitectura chapaneca al ámbito de la Academia Nacional de Arquitectura. Quiero aprovechar para agradecer la presencia de presidentes de algunos capítulos, porque también estamos teniendo una trascendencia nacional. Está Gonzalo Arenas, del capítulo de Morelos, Jaime Juárez, de Sinaloa, Dolores Divi, Fernando Rodríguez Concha, de Puebla, Manuel Villar, de San Luis Potosí. Hoy también nos ha acompañado el expresidente Francisco Covarrubias, y reciban un saludo a distancia del arquitecto José Reigadas, que en este momento está arribando de un vuelo retrasado. Parece que ya es común encontrar vuelos retrasados de la ciudad de Guadalajara, pero él les manda un cordial y afectuoso saludo y reconocimiento por esta sesión tan especial, tan extraordinaria para todos nosotros. A los ponentes de manera muy particular por su presentación. Por más que logremos elongar el tiempo, no es posible ni siquiera controlarlo, pero yo creo que siempre habrá oportunidades para que, de nuevo, en algún momento, la doctora Fanny López, el maestro César Alberto Nolasco y el doctor Francisco Gómez Coutinho continúen trabajando, colaborando en el capítulo Chiapas, y por supuesto están abiertas las puertas de la Academia Nacional en el resto del país. Quiero hacer un breve anuncio. El día 18 de este mismo mes estará una presentación muy particular en el capítulo Puebla, en donde habrá un diálogo con el Ateneo, así lo manejan ellos allá, que son los jóvenes que se irán incorporando a la academia en el futuro próximo. Tendrán un diálogo con uno de los fundadores de la academia, el arquitecto Francisco J. Treviño, quien estará con ellos dialogando con los jóvenes, y que también será de una presentación a nivel nacional para que conozcan también quienes no son académicos nuestra transmisión que hacemos en Facebook Live, que ha logrado tener una trascendencia muy importante. Esa es una de las oportunidades que hemos encontrado con estas condiciones de pandemia, de que sería muy difícil pensar tener esto presencialmente con tal participación, y lo logramos a través de la tecnología. Esperemos que en breve podamos estar con ustedes allá en Chiapas. Por supuesto, no nos alcanzará el tiempo para la cantidad, los miles de sitios, como mencionaban, que existen allá, pero pues ya tenemos tarea para lograrlo. Agradecemos a todos ustedes y comuníquenlo. Esto queda grabado en Facebook para que en ese sitio de Facebook de la Academia pueda ser consultado por la sociedad en general, para colegas de otras profesiones y aquellos que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Agradecemos la presencia de todos ustedes y ya nos veremos en breve. Muchísimas gracias por su participación y nuevamente felicidades, Porfirio, por esta coordinación, presidente del capítulo Chiapas, que pues cuesta trabajo, pero lo estamos logrando.
Porfirio, si Toño, quieres decir yo algo creo para que finalizar. esto no se logra sin el equipo que uno busca y que tratan de apoyarnos. Yo lo mencioné en un principio, agradezco a todos quienes nos apoyaron. Tú personalmente también te pedí una vez un consejo y me dijiste, la arquitecta Mónica Cejudo, inmediatamente, ¿no? O sea, esas cosas son las que en un momento nos dan un ánimo para estar trabajando en equipo. El equipo es lo básico. Yo nada más soy una piedrita en esto, que más que compartir lo que ellos saben. Ellos saben más que cualquiera de nosotros en lo personal. Muchas gracias, Toñito, y a todos ustedes, muy amables, y a todos los asistentes. Que pasen muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas Y gracias. que todo vaya bien. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Juan, muy amable.